miss you, it used to be home. Passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. The neon lights in the fast lane life, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul. I'm driving to get away, running through. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta semana que estoy de vacaciones por el norte, por la ciudad donde pasé parte de mi infancia, aquí en Santander, quería aprovechar para hacer un pequeño vlog y ir a alguna librería, llevaros un poquito por los paseos de mis sitios favoritos. Aquí además es una ciudad costera y a mí me encanta el mar. La verdad es que me gusta mucho vivir en Madrid, es una ciudad alucinante, es una ciudad que me gusta muchísimo vivir allí, pero echo de menos el mar, entonces siempre que vengo aquí aprovecho para hacer muchos paseos por la playa. Bueno, el caso es que quería aprovechar para hacer un pequeño blog de lecturas esta semana y quería leer alguna novedad editorial. Creo que ya os conté que me apetecía este año buscar literatura contemporánea que me entusiasmase, buscar literatura contemporánea que quizás se convierta en un clásico, o a lo mejor es una literatura muy del momento pero es muy apropiada y para las cosas que nos ocurren, ¿no? A los que vivimos en esta época. Bueno, el caso es que me apetecía leer algo contemporáneo y aprovechar para cogerlo en una de las librerías de aquí. Y he estado dando vueltas, tengo una lista, por supuesto, yo tengo una lista para todo, sobre todo para libros, listas de otras cosas también hago, pero pocas. Y tengo una lista de cosas interesantes, pues últimas publicaciones, no necesariamente súper novedades, pero he estado un poco leyendo y viendo qué es lo que más me apetece leer ahora y he llegado a la conclusión de que quiero leer esta novela de la escritora irlandesa, que tengo que leer su nombre porque tiene un nombre muy irlandés, se llama Dóireann ní Ghríofa. Y es una novela editada por Sexto Piso que se llama Un fantasma en la garganta. Os voy a leer un poquito de la premisa, sobre todo para que veáis por qué es algo que me llamó la atención, porque es una temática que me parece súper interesante, que mezcla literatura, obsesión y maternidad, que son temas que a mí me interesan muchísimo. Entonces el resumen de esta novela dice así. La vida de Dóireann ní Ghríofa está marcada por la crianza de sus hijos aún pequeños. Tomas, papillas que preparar, lavadoras, viajes de ida y vuelta al colegio en coche, días extenuantes con listas de interminables quehaceres por tachar y noches siempre demasiado cortas. Así transcurre su rutina hasta que de pronto se cruza con la voz una mujer, madre como ella, autora de un antiguo lamento en verso por la muerte de su amado, que se convierte en una revelación y comienza a resonar con enorme fuerza en ella. De manera inesperada, el poema la invade y le hace confundir sus palabras, miradas y pasos con los de esa otra mujer, sus respectivos sacrificios e incluso los rostros de sus hijos, hasta convertirse en una obsesión. No voy a leer nada más, hay otro parrafito más, pero para mí hasta aquí es suficiente. Ya digo, obsesión, maternidad, literatura, a mí me suena a la mezcla perfecta, pero a ver qué tal. Entonces, si os apetece acompañarme en estos días de literatura y mar, estaré encantada y empezamos.
haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. Yeah, just give me one more chance. I swear Hola de nuevo, unos días después ya he terminado el libro y tengo que decir que me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado un montón. Bueno, esto a veces pasa, que coges un libro sin expectativas, sin saber demasiado y te sorprende y te llega, y he conectado muchísimo con la historia de este libro y lo que cuenta y cómo lo cuenta esta escritora irlandesa. Bueno, para empezar, tengo que decir que los nombres irlandeses, el gaélico, ¿no?, que se llama, me parecen increíbles. Creo que no voy a pronunciar nada como se supone que se tiene que pronunciar, pero Doirean ni Griofa, me encanta. Y esta es la autora del texto, que no es una novela, es una mezcla entre pues una especie de crónica autobiográfica y búsqueda relacionada con un poema que se escribió en el siglo XVIII por una mujer de la que prácticamente no se sabe nada. Y este poema es un canto fúnebre, ya que el amado de esta mujer que lo escribió, la del siglo XVIII, fue asesinado por unos locales, por un altercado que tenían entre ellos. Y de hecho esta edición viene al final con este poema completo, que viene en los 3 idiomas. Viene en su gaélico original, luego está el inglés y luego está la traducción en español, que me parece maravilloso. Vamos. ¿Y cómo se llama la autora de este texto del siglo XVIII? Ay, ahora he perdido su... Eibhlín Dubh ní Conail. Ya digo que no es una novela, es un texto muy intimista, es un texto que está escrito en una prosa muy poética. De hecho, la autora es poetisa, tiene varias colecciones de poemas y tiene varios premios de poesía. Esta es su primera obra de no poesía, vamos a decirlo así. Y
he conectado a muchos niveles. Primero, que a mí me gustan muchísimo los textos escritos de manera poética, y este texto puedes oler las cosas, puedes saborear las cosas, puedes sentir el frío y el calor y el deseo y la soledad y la desesperación que transmite con sus palabras la autora, y eso me parece muy importante. Es una conexión emocional más allá de cualquier otra cosa. En segundo lugar, es una autora que además es casi mi contemporánea, porque es de 1981, yo soy del 80, entonces he sentido muy cercanas muchas cosas. Es un libro que sobre todo habla de su experiencia como madre, porque ella es madre de 4 niños, y habla de sus embarazos, habla de la crianza, habla de la parte de la lactancia y bueno, pues lo que hay, sobre todo en los primeros años de crianza, que es muchas noches sin dormir o con un sueño interrumpido, y casi lo único que la mantiene cuerda, ¿no?, y estable y agarrada a la realidad son unas listas de tareas que hace, unas listas de tareas muy básicas, ¿no? Pues llevar a los niños al colegio, poner la lavadora, hacer la compra, pasar la aspiradora. Y lo único que le hace mantener el control o la ilusión de un cierto control, como ella misma cuenta, es el ir tachando las tareas a medida que las va haciendo o al final del día. Y hay un momento en el que ella ya pues de adulta, creo que en ese momento tiene 2 niños y está embarazada del tercero, o tiene 3, bueno, está entre embarazos, y se acuerda de este poema de esta escritora irlandesa que escribió en el siglo XVIII y que ella estudió en el colegio cuando era niña. Y recuerda las cosas que le inspiró y que le generó el poema en su momento, y desde entonces como que no se había vuelto a acordar y no lo había leído, y ahora de nuevo lo retoma, lo busca y lo lee, y de alguna manera se siente muy conectada con la mujer que escribe ese poema, porque ese es un poema completamente autobiográfico. La autora en él cuenta su historia de amor con el que sería su marido, con el que tuvo 2 niños y que es asesinado brutalmente en una emboscada pues por unos locales y por unos líos locales que tienen. Y allí cuenta un poco esta experiencia traumática de descubrir que su marido ha sido asesinado, como lo descubre. Bueno, tenéis que leeros este poema, es espectacular. Y de alguna manera entonces nuestra protagonista, que en este caso es la escritora Doireán, se empieza a al principio no a obsesionar, pero sí a interesar por la vida de esta mujer y por querer saber más. Entonces empieza a buscar pues diferentes traducciones al inglés de este texto, porque es un texto originariamente escrito en gaélico, diferentes análisis de este texto y cosas sobre la vida de esta escritora, pero se da cuenta de que prácticamente no hay nada. Empieza a transitar por las bibliotecas de la región, porque además ella vive en la misma región que vivió esta mujer, y de alguna forma cree que está haciéndole un favor, ¿no?, intentando rescatarla del olvido de tanto tiempo, porque es verdad que su poema es muy reconocido y es muy conocido, pero sobre ella no se sabe prácticamente nada. Se sabe cosas sobre sus hermanos, se sabe cosas sobre los hombres que la rodeaban, pero sobre ella en particular se sabe muy poco. Entonces el libro es una mezcla entre este paso por la crianza y los embarazos y todos los bebés y los niños pequeños que ella tiene a su alrededor, y ella es responsable completamente de su crianza. Digamos que no trabaja fuera de casa, sino que se dedica a cuidar de sus hijos, y empieza a investigar sobre esta mujer, empieza a leer todo lo que encuentra, empieza a ir a los sitios donde pues vivió de niña, donde luego vivió de casada, y
Bueno, el texto, ya digo, no suelen gustarme especialmente, no suelo conectar especialmente los textos autobiográficos, que sé que ahora están muy de moda y sé que hay varios escritores que hacen esta mezcla, ¿no?, entre contar cosas de su propia vida junto con la vida de alguna otra persona, pues histórica o alguna otra persona más interesante. Sé que está el libro de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte, que narra la experiencia de la propia Rosa Montero con la pérdida de su marido y a la vez cuenta la biografía de Marie Curie. No he leído aún ese libro de Rosa Montero. Hace relativamente poco leí su otro libro, El peligro de estar cuerda, pero bueno, esa es otra cosa, aunque también cuenta cosas de su propia vida. Y sé que también el francés Emmanuel Carrère tiene algún libro en el que mezcla su propia biografía con la biografía de algún otro personaje. Tampoco he leído nada de Carrère y bueno, supongo que habrá más de este tipo porque creo que es una tendencia que está bastante de moda en los últimos años. Y ya digo que a mí no especialmente es algo que me llame la atención, pero tengo que decir que este libro, que cuando lo compré no estaba muy segura de si era novela o no lo era, pero me ha encantado. Por cierto, esta cubierta, que tiene tantas cosas, estoy tratando de decidir si me gusta o no me gusta. Para mí tiene demasiadas cosas. Creo que la idea del verde con el negro está bien. En general me encantan las ediciones de Sexto Piso. Creo que no lo he dicho. No lo sé, ¿a vosotros os gusta esta cubierta? Estoy tratando de decidirme. Por cierto, creo que no lo he dicho, pero la traductora es Patricia Gonzalo de Jesús. Y otra cosa que tengo que decir es que este libro de alguna manera conecta muchísimo con el lector, porque ella, digamos, nos está contando estas historias, su historia y la historia de Evelyn a nosotras, y de alguna manera las palabras y las historias nos conectan a través del tiempo y a través del espacio, y no solamente a través de las palabras del siglo XVIII de Evelyn, sino que a través de este libro, a través de la traductora llegando a nosotras. Hay una parte muy bonita en la que habla de cómo las palabras de Evelyn han llegado hasta nosotras, que lo marqué aquí para poder compartirlo con vosotros, y dice así: por el contrario, la literatura compuesta por mujeres no se conservaba en libros, sino en sus cuerpos, repositorios vivientes de poesía y canciones. He dado en mis lecturas con una argumentación que plantea que debido a la inherente fiabilidad de la memoria y a los imperfectos receptáculos humanos que le daba cabida, el Caoinet, que es este poema, no puede considerarse una obra de autoría individual. Más bien, continúa la teoría, debe tratarse de un collage o tal vez una reelaboración popular de lamentos fúnebres más antiguos. Esto a mis ojos, con la desvergonzada audacia de quien está muy alejado de los altos muros de la universidad, parece la aseveración de un hombre impuesta al texto de una mujer. Después de todo, la etimología de la palabra texto proviene del latín textere, tejer, fundir, trenzar. La forma del Caoinet pertenece a un género literario elaborado y tejido por mujeres, un entramado de voces de mujer transmitidas por cuerpos de mujer, un fenómeno que me parece digno de asombro y admiración, no un motivo para sospechar de su autoría. Bueno, el parecer este texto al principio, durante yo creo que al menos un siglo, estuvo transmitiéndose del boca en boca, ¿no? Pues la gente se lo sabía de memoria y lo contaba, lo cantaba y lo transmitía a la siguiente generación, hasta que llegó un momento, creo que en el siglo XIX, que por fin ya alguien se sentó a escribirlo. Y esto también es asombroso, ¿no? Habla mucho de esta manera en la que las palabras nos conectan. Yo diría que incluso más allá de la literatura, ¿no? De una manera mucho más humana y mucho más cercana,
y como ella misma insiste muchas veces, muy alejada de la academia, muy alejada de la universidad y de quien pretende ordenar y categorizar las cosas, sino bueno, ante la necesidad de sentirnos conectados y comprendidos y de sentir que formamos parte de algo más grande y de que quizá alguien en el siglo XVIII también se sentía como nosotros y también vivía las mismas experiencias que nosotros, ¿no? De la vida cotidiana y de la crianza de los hijos y de los embarazos y de la pérdida de las personas amadas y del amor. Y me ha parecido un libro muy bello y os lo recomiendo, bueno, pues si os interesan los textos relacionados con la literatura y también sobre todo con la maternidad. Es verdad que es un texto en el que esta parte pesa mucho, pero no solamente habla del amor y de la pasión y del deseo y en general de la vida, ¿no? De la vida entendida como lo más práctico y lo más cercano a nuestro día a día posible. Y por esto me ha gustado un montón. Y bueno, hasta aquí este pequeño blog de lectura y esta lectura maravillosa con la que me he encontrado estos días de vacaciones un poco por sorpresa. Y decidme si es un libro que teníais en vuestro punto de mira, si conocíais que había salido publicado hace poco, si ahora después de escuchar lo que os he contado os apetece leerlo. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme y muchísimas gracias por escucharme. Y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Adiós.